Hola, soy Luis Pesetti y hace unos años decidí trasladar todo lo que yo había aprendido en escena y escribiendo en ejercicios para desarrollar la creatividad o la empatía, el contacto con el público que nos lee o el público que nos ve en el escenario. Y todo eso lo volqué en una página, un niño, una voz. Todo. ¿Por qué yo me relacionaba con el público de la manera en que lo hacía? ¿Por qué respondían los chicos a la familia? Todo eso traté de traducirlo en palabras y en algunos artilugios o gestos que yo usaba. Con el tiempo, todo eso que era un cúmulo de ejercicios, digamos, puertas para adentro, cómo desarrollar la propia creatividad, se volcó en esta página haciendo preguntas muy básicas que no tenían tanto que ver con de algún tipo de ejercicio aeróbico de la creatividad, como preguntas sobre algunas áreas muy generales que yo sentía que sí tenían que ver con que uno estuviera más creativo o tuviera más herramientas para la creatividad. Y que no tenían que ver con tenés mucha imaginación, tenés poca imaginación, sino con qué te llamó la atención del día de ayer, qué deseo mágico te gustaría que se cumpla, qué te hace sentir fuera de lugar, bienvenido. Todas esas cosas nutren nuestra creatividad, nuestra capacidad de decir, mira, esto que se me está ocurriendo está bueno. A veces no es que no tenemos ideas, sino que no las reconocemos como tales. Pasó bastante tiempo y luego me di cuenta que a nivel familiar, a nivel de los docentes, en Latinoamérica todos los docentes son gestores culturales, cumplen ese rol además. Eh, los adultos, por una u otra razón, habíamos abandonado demasiado rápidamente, en manos de las redes, en manos de las pantallas, la provisión de entretenimiento y fuentes de narrativa. Entonces, que paulatinamente se había dejado el adulto el rol de gestor cultural, que puede sonar muy pomposo, dicho así, muy grande. Gestor cultural que dice como el cocinero de tu familia. ¿Quién prepara la comida de tu familia? Bueno, eh, uno puede hacerla 7 días a la semana, 5 días a la semana y dos pedir un encargo. Uno puede pedir un encargo de comida 6 días a la semana. Pero lo que está pasando en términos de fuente de historias, de narrativa, de anécdotas, de entretenimiento, es como si en la comida dejáramos que una entidad decidiera por nosotros no solo traernos la comida, sino que qué platos vamos a comer. Algo que raramente o jamás haríamos en términos de comida, y sin embargo nos fuimos acostumbrando y a naturalizarlo, a hacerlo en términos de historias, fuentes de las historias que reciben nuestros chicos. O en todo caso, ¿cuándo había pasado que las familias habían dejado de contar su épica familiar? Todas las familias, rascas un poquito así, y tienen unas enormes aventuras en haber sobrevivido, en haber cruzado continentes, en haber pasado enfermedades, penurias, o logrado realmente cosas épicas. Sin embargo, que las generaciones que siguen no las conocen. Y la aventura, el sentido de la aventura está depositado en la ficción que ven en la pantalla, en la televisión. Entonces empecé a preguntarme, ¿qué pasa? ¿Por qué las familias dejaron de contar o dejamos de contar nuestra épica a los chicos? Entonces me di cuenta que había mucho para hacer a nivel familiar, a nivel comunitario y a niveles más grandes. Alguna vez me invitaron a dar una charla, un par de veces me invitaron a dar charlas a nivel país o a nivel varios países sobre gestión cultural y que había algunos puntos básicos o principios básicos que servían para todas. Porque cuando nuestras fuentes de entretenimiento son todas externas, muy rápidamente los chicos empiezan a sentir, y quizás nosotros sin querer a transmitirle, que la cosa en sí está en otra parte. Es como decirle, chicos, para las comidas que nosotros preparamos no tenemos los ingredientes. Y los chicos dicen, caramba, nosotros no tenemos los ingredientes de las comidas que necesitamos, hay que ir donde están los ingredientes. Bueno, a mí se me pareció muy importante corregir eso y que los chicos
pudiendo nutrirse de todo el mundo, sepan cuáles son los ingredientes que aporta su familia, su comunidad, su escuela y su país. Voy a seguir con la metáfora, atención, a la gran mesa mundial. Pero que no son solo invitados sin nada que ofrecer. Eso no puede pasar. No puede pasar que una familia, una comunidad, se vea a sí mismo así. Me pareció que había que corregir todo eso y llevar la mirada de los chicos hacia nuestras riquezas, no como única fuente, sino como una parte. Y después los chicos verán, eligen, uno nace en una parte y a lo mejor se quiere desarrollar en otra. Y eso está buenísimo, si es una elección, no si ocurre como si fuera predestinado solo para salvarnos de tierra yerma, va a decir una tierra donde no hay nada. No, porque ahí salimos muy vulnerables al mundo. Entonces, ojalá se nutran ustedes de esto y enriquezcan su propia comunidad y enriquezcan la bandeja disponible para las otras comunidades. Gracias.